Estamos de regreso, queridos amigos del Circuito Éxitos, y vía Zoom tengo al padre Ricardo Guillén, quien es director de las obras misionales pontificias, y a José Luis Andrade González, él pertenece a los laicos misioneros de la Consolata. Y esta es una entrevista que yo hago todos los años y que me da mucha alegría hacerla, porque si para alguna obra yo trabajé cuando era una niña y una adolescente, fue para las misiones. El domingo que viene son las elecciones primarias en Venezuela, pero también es el Domingo Mundial de las Misiones do Mundo. Y me recuerdo con gran cariño de Monseñor Castillo, que visitaba todos los colegios aupando y emocionando a la gente a trabajar por las misiones. Así que bienvenidos ambos y padre, quisiera empezar con usted. Buenos días. Hola Carolina, buenos días y desde ya gracias por recibirnos, porque al recibirnos a nosotros recibes a las obras misioneras pontificias y todo este caudal de oración y de cooperación misionera que la Iglesia en el mes de octubre pues, nos pide que hagamos. A ver, ¿cuándo se instituyó el Domingo Mundial de las Misiones, DOMUN? Sí, el DOMUN, o Domingo Mundial de las Misiones, fue instituido en 1926, es decir, que ya ha corrido mucha agua bajo el río, y es porque la Santa Sede, a través de la obra de la propagación de la fe, que es una de las 4 obras misionales pontificias, entiende que esta iniciativa, que comenzó más bien hace 200 años, la de la obra de la propagación de la fe, fundada por la beata Paulina Yaricot, que pretendía asociar a la causa misionera a muchos, a todos, es decir, cada quien se sienta corresponsable de que el Evangelio avance en el mundo entero y que la Iglesia, donde es aún frágil, joven, pues se robustezca y crezca. Por eso el DOM nace de esta inspiración de Paulina Yaricot hace ya 200 años. Por eso la conocemos también como la madre del DOM. No lo creo ella. Luego la Iglesia, como te digo, en 1926, ante esta iniciativa que ella tuvo de reunir a las obreras de su empresa, de la empresa de sus padres, y ponerlas a orar el rosario por las misiones y a colaborar con una monedita. Digamos que eso es lo que está detrás del domo. Ya luego el domo nos organiza como esta campaña anual para que la Iglesia, como te decía al inicio, tenga una conciencia mayor de su responsabilidad misionera. Todo bautizado es un enviado en el mundo a anunciar el Evangelio, a vivir ese Evangelio que forma también el corazón de las sociedades, y también a colaborar con la oración y económicamente, como lo es en el Día del Domo, con los misioneros. Claro, yo me acuerdo que en el colegio, bueno, cuando yo era una niña, por ahí en el año 63, que tenía 5 años, iba a la cantina y con un medio, bueno, esto aquí hay gente que no lo va a creer, pero con un medio compraba 2 chocolatitos Savoy, que eran chiquitos, que ese tamaño ya no existe. Y yo me acuerdo que siempre la madre Villalón, que era la que vendía en la cantina, me decía: ¿quieres comprar un chocolatito y donar la locha que te queda para las misiones? Y yo, sí. Y de verdad que me sentía tan feliz de sentir que estaba haciendo algo por gente que a lo mejor en su vida había probado un chocolate. Y yo creo que a los niños hay que sembrarles esa compasión por los que no tienen, por los que están pasando trabajo. Y bueno, y ahora resulta que en nuestro país, que jamás pensamos que íbamos a pasar por esto, el hambre está en Venezuela. Entonces, yo creo que empezando por Venezuela, pues durante la misa, digamos, de este fin de semana y del fin de semana que viene y todas las demás, cuando se pida para las misiones, pues de un poquito más, sea un poco más caritativo. A ver, José Luis. Sí, bueno, yo creo que, como dices tú, se trata de generar esa solidaridad. El himno de este año del Domus dice misioneros de la fraternidad. Y los misioneros hacen eso, con esa lochita y otra lochita, que ahora ya no es una lochita, pedimos que sea un poquito más, ¿verdad? Los misioneros hacen maravillas en las misiones, porque en muchos lugares donde la gente no tiene para comer, o no tiene medicina, o no tiene escuelas, entonces con esas lochitas, todas juntas parece mentira, pero se puede ayudar a muchísima gente. Y como dices tú, la cooperación en este momento, nuestra cooperación hasta hace poco iba casi buena parte a otros países, ¿no? Porque
había pues la posibilidad de ayudar. Ahora, sin olvidar esa dimensión internacional, nosotros también cooperamos muchísimo con nuestra propia gente en las zonas muy depauperadas, en zonas pobres, en zonas rurales y sobre todo en medio de los pueblos indígenas, que siguen siendo, digamos así, los últimos, lamentablemente, de la escala social, no porque sean últimos, sino porque están muy abandonados por parte del Estado. Entonces, Así. bueno, nosotros ahí vamos, los misioneros tratan de estar presentes y con eso, con esa ayuda, hacerse cercanos y hacer cercanos una sociedad con la otra parte de la sociedad, en esa amistad social que se nos está pidiendo hoy en día tanto. Vamos a hacer una pausa para oír música y ya venimos con ustedes. Ya regresamos. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos. Estamos conversando con el padre Ricardo Guillén, director de las obras misionales pontificias. Yo le estoy diciendo padre y no sé si es monseñor. No, yo soy padrecito. Ok, padrecito, qué lindo. Y con José Luis Andrade González, que pertenece a los laicos misioneros de la Consolata. Quisiera, padre, que empezáramos este segmento hablando de la infancia misionera. Es así, la infancia misionera es una de las 4 obras pontificias que hablé en el segmento anterior de la propagación de la fe, fundada por Paulina Jaricot. Y esta segunda obra de la infancia misionera, fundada por un obispo francés, Carlos Augusto Janson, y que está ahora cumpliendo 180 años, desde que este obispo tuvo la intuición de agregar, involucrar a los más pequeños, a los niños, en la obra misionera. Él se encontró con Paulina Yaricó y le dijo, mira, yo quisiera ayudar a los niños que sufren en la China ante la situación que había en la niñez en aquel momento. Y Paulina le dijo, haz lo que hago yo con los niños. Y entonces a él se le ocurrió pues, pedirle a los niños que rezaran una Ave María al día y que colaboraran también desde su pequeñez y desde lo que ellos podían también, viendo a sus papás ahorrando en la merienda como lo hiciste tú, ayudar a las misiones. Es una obra hermosísima porque va creando en el niño la conciencia de que viven en un mundo de hermanos, de que son llamados a la fraternidad, a la solidaridad y que al final del camino crea en el corazón humano este deseo de vivir también, no solo para sí mismos, sino para los demás. Entonces esta obra la recomendamos ampliamente porque queda en el corazón de Claro. quien es. No, es que sembrar eso, esa empatía, esa solidaridad en el alma de un niño, cambia la vida de muchos, empezando del niño en quien se le siembra. Yo empecé hablando y yo dije Monseñor Castillo, pero creo que no era Monseñor Castillo, creo que era Monseñor Enríquez, sería. No, éramos señor Castillo. Era Monseñor Castillo, era gordito, bajito, pero ese hombre tenía una energía y llegaba al colegio y eso animaba, nos animaba a nosotras que éramos todas unas niñas y uno se sentía de verdad que las misiones nos necesitaban y éramos tan felices ayudando que me encanta que ustedes toquen el tema esto de la infancia misionera porque todos se enseñan. No es que la gente es generosa porque nació altruista, no. Eso se enseña y eso lo hacíamos, señor Castillo, cuando iba y lo están haciendo ustedes y quienes nos están oyendo lo pueden hacer en sus casas, con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos, de sembrarles en el alma que hay personas menos privilegiadas que uno y que no por eso pues uno tiene que olvidarse de ellas, ¿verdad? Así es. Mira, te cuento que yo tuve una gracia de trabajar unos años en el Congo y un tiempo en el Congo Kinshasa. Y entonces teníamos una vez una necesidad muy grande de desparasitar a los niñitos de nuestras escuelas. Y bueno, ahí nos sobra el dinero. Un día de pronto, que nunca nos llegaba carta, porque nos llega una carta y $100 dentro. Y dice, es de una monjita que trabajaba en La Guajira. Y dicen los niñitos, hemos ahorrado el dinero del chocolate, tal como te decía a ti la hermana Villalón. Ay, Y te lo mandamos para que ayudes. Eso nos dio para 4 cajas de Levamisol para desparasitar a los niñitos de la selva. Por decir, es decir, Dios bendice esa solidaridad. Y a veces se tiene un poco más, a veces menos, pero todos podemos siempre ofrecer algo para los demás, porque siempre hay alguien que está un poco peor. Y entonces, la infancia misionera es
esa conciencia de que somos hermanos, somos hijos de un mismo Padre y podemos hacer este mundo más agradable, un mundo que más entre nosotros. Claro que sí. Y a Padre, eso es lo que ya se nos acaba el estamos tiempo invitados. y quisiera que usted llamara a la gente que va a ir a misa hoy domingo y el domingo que viene para que por favor sean un poquito más generosos porque esto va para las misiones, empezando por las misiones en nuestro propio país. Es así, a eso es lo que estamos invitados, a estos gestos de solidaridad que nos hermanan, nos hacen entender que la iglesia, más allá de ella, debe tener el deseo de construir puentes para encontrarnos, para ser solidarios. Entonces, el domingo 22, todos a nuestras parroquias, comunidades cristianas, misa, a dar un poquito más, porque los párrocos y esos colecta no queda para el mantenimiento del templo y las necesidades propias de la parroquia, sino que es enviada al Santo Padre, a la Santa Sede, que luego se redistribuye en estos más de 1.100 territorios misioneros. Igual por nuestra página web, OMPBZLA de Venezuela, OMPBZLA.com, hay un botón de donaciones y allí podemos también de manera virtual hacer nuestra donación. Ahí están también las coordenadas. Perfecto. OMP de Obras Misionales Pontificias, @OMP Venezuela, ¿no? BZLA. ZLA. Bueno, muchísimas gracias a ambos por habernos atendido en la mañana de hoy. Vamos a oír música, amigos. Ya venimos.